buenos días. En esta exposición vamos a analizar, vamos a hacer una revisión bastante apretada de lo que ha sido la evolución de nuestra diplomacia durante este periodo de la historia que corresponde a la conflagración más grande que enfrenta la humanidad y que obviamente tuvo efectos para nuestro país, los principales de carácter económico y muy negativos en general. Pero como les digo, los efectos económicos no van a ser el objeto de esta exposición. El periodo de la guerra se inicia tras la invasión germano-soviética a Polonia, coincide casi más o menos con el inicio del gobierno de don Pedro Aguirre Cerda en 1938. Él encabezaba una coalición política llamada Frente Popular de centro-izquierda, nombre que seguía las líneas de sus similares de España y Francia y que se ceñían a una directiva de la Unión Soviética encaminada a frenar el fascismo. La neutralidad importa un acto discrecional por el cual el Estado interesado asume un determinado régimen jurídico, es decir, asume Una de las primeras preocupaciones de Chile tras declarar su neutralidad es regularizar su intercambio de mercaderías con los países europeos, problema que no era sencillo porque Gran Bretaña había decretado el bloqueo contra Alemania, emitiendo un listado de mercaderías que no podrían tener acceso al continente europeo, no a Alemania, y que serían decomisadas no importando su procedencia. La lista excedía el número de artículos que podían servir de armamento, por lo que nuestro gobierno inmediatamente formuló reserva, es decir, es una especie de protesta frente a esta disposición británica porque se estimaba que contrariaba la Declaración de Londres de 1909, pero Gran Bretaña ni siquiera nos contestó. Y además siguió reglamentando en la materia de la navegación en el mar y además siguió ampliando las listas. En el caso de Alemania y Francia también entregaron sus listas de mercaderías prohibidas, pero ellos se ciñeron a las prácticas internacionales, limitándolo a lo exclusivamente que se podía considerar como armamento en favor del enemigo. Lo que más molestó al gobierno chileno en relación con el bloqueo británico fue que se aplicó con mucha discriminación, es decir, no lo aplicaban o no lo reforzaban respecto de Estados Unidos, de Grecia, de Polonia, de Portugal, de Finlandia, pero sí fue muy severo con todos los países iberoamericanos. En noviembre de 1939, Gran Bretaña dicta una ordenanza que disponía que todo barco procedente o con destino a Alemania debía ser revisado en las llamadas bases de control, que eran 10. Había una serie de situaciones exceptuadas que aparecen en la diapositiva, pero como este tema era muy desagradable y nuestro país, dada su estatura internacional, optó por informar a todos nuestros, quien tenía el anhelo aislacionista en ese momento y que había sido utilizado como bandera de lucha en la campaña de reelección presidencial del presidente Roosevelt. Además, necesitaba Estados Unidos un compromiso hemisférico en este tema, porque así de esta manera podía justificarse su postura de neutralidad frente a sus antiguos aliados en el anterior conflicto, que eran Francia y Gran Bretaña. Además, se estableció una zona de seguridad marítima hemisférica frente a las costas. La idea era que se prohibía que se realizaran maniobras de guerra en esta zona cercana a las costas de toda nuestro continente. Este esquema jurídico sirvió de base con posterioridad para la declaración de soberanía sobre 200 millas que hicieron en la década de los años 50 el Perú, Ecuador y Chile. La zona de seguridad no fue muy respetada y el caso más paradigmático fue la batalla del Río de la Plata frente a las costas de Uruguay y Argentina. En relación a la forma como la diplomacia chilena enfrenta este conflicto, debemos distinguir dos periodos. Uno que va desde el inicio del conflicto hasta 1943, desde que declara su neutralidad hasta que nuestro país suspende sus relaciones con el eje, y desde 1943 a 1945, es decir, desde la suspensión de relaciones con el eje hasta el fin de la conflagración. En el exterior, nuestra diplomacia tuvo que enfrentar numerosas vicisitudes, porque a medida que avanzaba la ofensiva alemana, la Cancillería del Reich solicitaba a cada país neutral el cierre de sus embajadas y consulados en las naciones ocupadas, conservando su actividad diplomática solo en
en Berlín. En 1940 Alemania pidió en consecuencia el cierre de los consulados chilenos en Praga, en La Haya, en Bruselas, en Copenhague y en París. Los chilenos fueron informados que todos los asuntos relacionados con el Estado civil, servicio militar, requerimientos notariales, debían dirigirse a los consulados de Chile en territorio alemán más próximo, que eran Bremen, Hamburgo, München y Viena. Esto convirtió a la Embajada de Chile en Berlín en una verdadera embajada continental, asumiendo las obligaciones de las responsabilidades de todas las embajadas y consulados de los territorios ocupados. Nuestro embajador en Berlín, don Tobías Barros Ortiz, abandonó parcialmente su política de neutralidad porque decretó que no serían tratados como beligerantes los Estados Unidos y las repúblicas americanas que declarasen la guerra a los países del eje, pero mantuvo su situación de neutralidad normal con Alemania, Italia y Japón. La reunión de consulta se realizó en Río de Janeiro y buscó acordar una actitud solidaria del continente con los Estados Unidos. Estados Unidos promovió en ella la ruptura de relaciones diplomáticas con los países del eje, posición que no triunfó gracias a la decidida oposición contraria de Argentina y Chile. Argentina y Chile sostenían que este acuerdo debía ser una recomendación y cada Estado actuaría en la medida de sus circunstancias oportunamente, llegado el caso. La intervención chilena en esta conferencia fue muy polémica porque nuestro país había perdido a su jefe de Estado, estaba en una situación de transición política y en realidad tenía una excusa para no asumir compromisos internacionales de gran envergadura. Entonces no se entiende por qué nuestro ministro de Relaciones Exteriores hace una convocatoria de manera individual a una reunión en donde sabía que se tenían que discutir cosas muy complicadas para nuestro país y en donde iba a tener que oponerse a todo. Y además el tema fue bien complejo porque el subsecretario de Estado norteamericano Sumner West, que aparece a ello, fue enviado a Estados Unidos la misión ad hoc de don Raúl Morales Beltrán. El 23 de enero de 1943, mediante decreto 182 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile declaró suspendida, no la declaró rota, aunque en la práctica eran lo mismo, bajo el tenor del lenguaje, por así decirlo, sus relaciones con Alemania, Italia y Japón, y esta ruptura fue entusiastamente apoyada por los sectores de gobierno, excepto el Partido Liberal y el Partido Conservador. Con relación a la notificación de esta ruptura de relaciones, se produjo una situación muy anecdótica respecto de Japón. Al subsecretario de Relaciones Exteriores, don Enrique Gajardo Villarroel, se le encomendó la misión de acudir a la misión diplomática japonesa en Santiago a notificar de esta decisión del gobierno nacional, y al llegar a la embajada se encuentra con toda la misión dispuesta en tenida de jacket, es decir, muy impecablemente vestida, formada, con alfombra roja, y el subsecretario se da cuenta que están preparando una fiesta, hay botellas de champán, copas de vino, y no entendió nada y pregunta, ¿qué pasa acá? Y se da cuenta y le informan que está de cumpleaños el ministro de la misión, señor Yamagata. Se queda callado y dicen, pensamos que el subsecretario viene a darle la felicitación del gobierno. Bueno, se quedó muy callado este señor, lo felicitó, brindó y le dijo, lo cito a la moneda para las 4 de la tarde. Y allí lo notificó, porque dijo, no tuvo el corazón para empañarle la fiesta, dijo, después, y me quedo a servirme un trago y todas las cosas. Ese fue el tema con el Japón. Tras la ocupación